Bien, como dijimos, mi nombre es José Antonio García y tengo una sala de yoga que se llama Yogando. Bien. Me dedico todo el día a tiempo completo a hacer clases de yoga. Y lo primero que quiero hacer es irme como muy atrás en el tiempo, muy atrás, muy atrás, muy atrás, a mis primeros años estudiantiles, a cuando yo era muy pequeñito, tenía ya esos 10 años y yo estaba en mi fase estudiantil, porque creo que es importante. Estamos hablando de docencia, bueno, aquí estaréis algunos docentes, personas muy expertas, pero esos años para mí no fueron nada agradables y sí que quiero hacer referencia a ellos. Fijaos, el niño. Y yo soy el cuarto hijo, una niña, una hija y 3 hijos de una familia de 6, mis padres y mis hermanos, ¿bien? Entonces, durante todos mis años primeros, pues vivíamos en una casa de campo muy grande, inmensa. Después, con los años, tuvimos caballos. Bueno, era muy bonita la casa aquella. Pero después bueno, pues un hijo, yo también ahora tengo 2 niñas, y al primer niño, bueno, ni toca el suelo el niño. Cuando un niño se cae al suelo y se pone a llorar, enseguida un montón de personas encima de él, que no llore, que no le pase nada. Y mi caso de cuarto no era ese. Yo recuerdo en mi casa, recuerdo en aquellos años, y es que me acuerdo perfectamente, más me llevaban mis hermanos, y yo pasaba todo el día con mis hermanos. El siguiente hermano a mí me llevaba 4 años, el siguiente 5 y el siguiente 6. Y sí, yo más recuerdo, estoy muy agradecido a mis padres, a mi madre y a mi padre, que me quieren muchísimo. Pero vaya, yo me pasaba horas y horas llorando y me pasaba horas y horas por allí solo, por la casa de campo, que no es una casa de campo de césped ni arregladita como ahora, una casa con hierba, una casa enorme. Y bueno, yo me pasaba la tarde por allí solo y pasaban muchas horas, pero no era el hijo ese que bueno, lo dicho, que estás todo el día pendiente de él, que tienes toda la atención del mundo. Y yo, pues bueno, pues aprendí por determinadas habilidades, las cuales agradezco mucho durante todos esos años, que me sirvieron para bien. Pero en el sistema educativo en el que yo estudié, enseñanza general básica, pues era un colegio en teoría modelo. Mis padres pasaron, imaginaros, he dicho que mi hermana me lleva 6 años, pasaron pues 6 y 4, 10, pues como 12 o 15 años en ese colegio, en la asociación de padres de alumnos, mis padres. Y bueno, era inmenso. Mis padres organizaban las fiestas del cole, mis padres organizaban las reuniones. No solo mis padres, la asociación se llevaba muy bien, hicieron como un grupo de amigos en la propia asociación. Pero allí yo me he pasado semanas y meses haciendo novillos porque yo no iba al cole. Estoy hablando de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto y de séptimo de EGB. Era un niño. Y bueno, no iba al cole, no lo llevaba bien. En el colegio de esta patilla y de esta, pues me han llegado a arrancar pelos de las patillas estirando. No fue mi oreja, pero yo he visto orejas despegadas, arrancándolas, arrearte con el anillo. Verdaderas, y no es broma, no lo exagero, verdaderas barbaridades. En aquellos años, a día de hoy no. Pero bueno, había un profesor, y si se te caía un papel al suelo, directamente iba al profesor y para recuperarlo te arreaba con una regla de madera. Era una gracia aquel hombre que él tenía, pero claro, yo es que tuve unos cuantos años aquel hombre dándome clase. O si te veía ahí al fondo despistado, pues te tiraba directamente en la madera. Prometo que no exagero. ¡Bum! Te tiraba a la madera y si te daba, pues problema tuyo era. El colegio aquel que en teoría era modelo, para mí no lo fue en absoluto. De hecho, tuvieron que pasar un montón de años hasta que mi hermana terminó su ciclo de octavo y por fin mis padres le hicieron caso y me sacaron, bendita la hora, de ese colegio. Si no, no sé de verdad dónde yo hubiese llegado. El asunto es que, insisto, 6 años de mi hermana, después venía yo, nadie entendió ni nadie vio qué es lo que ocurría. En este caso yo hablo de mí. Me imagino que muchos otros compañeros. Yo fumaba, ya tonteaba con el cannabis, ya tenía algún hurto, no sé cuántos coches he podido romper, no sé cuántos espejos he podido romper de profesores, algo inmenso. No me siento orgulloso de ello, soy responsable de ello y pido perdón una y mil veces más, pero mi rabia era tal, mi rencor era tal, que no podía explotar por ningún otro sentido cuando además nadie me escuchaba. Es más, en las reuniones y en los claustros, me acuerdo que se juntaban los profesores con mis padres en este caso, y yo miraba a mis padres, miraba al profesor, tú, si hace falta, arréale, ¿eh? Si tú crees que el niño necesita, tú dale. Y yo miraba, y digo, oh Dios mío, que tengo que ir mañana a las 9 otra vez al cole. Evidentemente no iba bien.
Entonces había mucha rebeldía. Donde quiero ir a parar, donde quiero ir a llegar, es que creo e imagino que si hoy en día es palabra bullying, o si hoy en día son otros elementos, en otro entorno, en otro lugar, de otra forma, creo que todos tenemos algo que hacer en algún vecino, primo, hijo, sobrino. Tendremos algún niño que no sabemos qué le ocurre. Ay, es que es muy nervioso, es que nunca para, es que nunca está quieto ya, pero nos preguntamos qué le ocurre a ese niño. Probablemente en mi caso sea exagerado. Probablemente aquella sensación que yo tuve o aquellos años que yo viví, que de verdad fueron muy oscuros, y tuve que tardar muchos años posteriormente para sanarlos y limpiarlos, a día de hoy siguen surgiendo. A día de hoy seguro que en nuestro entorno pues habrá algún niño o alguna niña en esas condiciones. Luego lo que pido es que abramos los ojos, que estemos un poquito despiertos ante ello y nos dejemos querer de la forma que consideremos dejarnos querer, pero podamos hacer algo por ellos. ¿Bien? Siguiente foto. No todos los niños lloran con rabia, como podía ser mi caso. Yo me acuerdo que yo tenía mucha tensión y tenía mucha rabia. Hay niños mucho más sentimentales. Podemos ver un niño llorando con rabia, con grito, con tensión, porque si nosotros recordamos hacia atrás en el tiempo, aquellos años que nosotros éramos tan pequeñitos como los que hay ahora, pues probablemente que un lápiz se me rompiera, o que un color lo perdiera, o que me hubiesen quitado un borrador, o cualquier tontería a día de hoy, en su momento era lo más grande. Es como si ahora un banco me embarga una casa. ¡Ostras! O un coche, o tengo un accidente. Vaya, eso es lo más importante de ahora. Eso sí que es gordo. ¿Y por qué consideras que un bolígrafo o un lapicero no es gordo o no es relevante para ese niño? Lo que quiero haceros es entender que si un niño llora con rabia o con sentimiento o tiene alguna acepción o le ocurre alguna circunstancia, tengamos en cuenta que algo le ocurre. No es porque sí. Y si llama la atención, porque todavía estamos considerando un psicólogo, un psicopedagogo, que llama la atención, es que este niño quiere llamar la atención. ¿Pero por qué quiere llamar la atención? Algo le está ocurriendo a ese niño. Tengamos conciencia y tengamos un poquito de ese punto de dejarnos querer para poder hacer algo por ese niño, porque no es porque sí. Porque para que ese niño después llegue donde hubiese de llegar, todas esas telarañas, todas esas interrupciones que ahora se están generando en ese cerebro, que se está escribiendo, que es como como un libro en blanco, tendrá que sanarlos en algún día, tendrá que limpiarlos, tendrá que pulirlos, antes o después. Recientemente, algunos de los que estéis en esta sala nos hemos encontrado en una super experiencia. Y todavía aparecían cosas de la infancia. Y en mi caso cumplo 50 años dentro de un mes. Y todavía aparecen cosas de la infancia. Y todavía aparecieron emociones de aquel momento. Y han pasado otros 40 años durante toda mi vida que eso me ha ido mermando y que eso me ha ido restando calidad de vida. Luego, por favor, tengamos en cuenta todos aquellos niños o todas aquellas cosas que podamos ver y que podamos solucionar, porque es indispensable que nos sintamos felices, no importa en qué entorno. Trabajo es trabajo, seguro. Esta mañana habéis dejado de hacer algo para llegar aquí, seguro. Ostras, habéis hecho los cálculos que habéis tenido que hacer. Pero es indispensable que los niños de hoy estén felices hoy para que mañana lleguen donde deban de llegar y también puedan plasmar y desarrollar todas las actitudes que deban desarrollar, pero desde un punto de vista de felicidad. No digo inacción, no digo que uno se quede sentado todo el día mirando al techo, digo que estemos felices, no importa con qué relación, no importa con qué persona, pero que nos sintamos lo mejor que podamos sentirnos. Vamos a poner un vídeo. Este vídeo está sacado, es un espacio que está sacado del Club de los Poetas Muertos, y Robin Williams nos introduce, nos hace llegar pues, a un momento en el que capta la atención de los alumnos. Pretendo ver el vídeo y después resumirlo, pero doy un poquito de tiempo mientras a Vanessa. Y lo que va a hacer referencia es al momento del Carpe Diem. Porque seremos pasto de los gusanos. Porque lo crean, todos los que estamos en esta sala, un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto en pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa.
se creen destinados a grandes cosas como muchos de ustedes. Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces. Porque estos muchachos están ahora criando malvas, comprenden, señores. Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo le susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? ¿Lo ven? Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Es una secuencia, insisto, del Club de los Poetas Muertos. La mayoría, probablemente todos, habéis visto lo que es la película. Lo que Robin Williams genera en esa película, en ese colegio, desde luego, es un nivel educativo diferente o una forma de plasmar conocimientos diferente. De hecho, le cuesta el puesto al final de la película y tiene sus historias. El asunto es que cuando yo terminé ese ciclo en séptimo de EGB, me cambiaron de colegio y ahí realmente cambió por completo toda mi vida. Yo me acuerdo que suspendí 5 asignaturas en septiembre en el séptimo de EGB, que no hubiese podido pasar a octavo, lógicamente ni iba a clase. Pero es que cuando cambié de colegio en octavo, en la primera evaluación, antes de diciembre, y estoy hablando de 3 meses después, había sacado todas las asignaturas pendientes y además había sacado buena nota. La misma persona. Mis conocimientos poco pudieron cambiar en esos 3 meses. Lo que a mí me pasó en aquel momento es que venía un profesor y me decía: José Antonio, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ostras, y aquello fue inmenso. Yo bajaba al patio y mis profesores jugaban conmigo al baloncesto. En vez de arrearme a mano llena, jugaban conmigo al baloncesto y los podía empujar y los podía tocar y los podía mirar, cosa que, claro, como era el maestro, como era el profesor, como era don Jerónimo, como era don Norberto, no se podían ni ver. O sea, no podías ni tocarlos. Ahí cambió. No es a día de hoy ese sistema educativo. Pero sí, siempre que tengamos ocasión de poder hacer algo diferente, llamemos la atención de esos niños, de esos alumnos que tenemos en nuestro entorno. Lo que Robin Williams hace ahí es una chorrada, desde luego. Pues nadie dijo nada, pero sí que es cierto que ese grupo de chavales llegaron al punto de entender, probablemente se los había dicho alguien antes, que la vida es corta, que el tiempo se pasa, que esto es lo más importante que yo puedo estar haciendo ahora y que habitualmente lo que me ocurre es que estoy disperso continuamente en cualquier otro entorno. Mi cuerpo físico muchas veces sí está en el lugar en el que deba estar, porque yo me he transportado, he llegado ahí y me he sentado, pero estoy haciendo todos los planes del mundo hacia otro lado, pasado o futuro. Es un efecto especial de la película, pero incluso se oye el silencio, pero se oye un reloj, el tic-tac de un reloj. Hay tal silencio y tal expectativa en ese momento que los alumnos nunca probablemente les había ocurrido y estaban, bueno, poco menos que alucinados, pasmados, viendo ese entorno. Lo que ocurre ahí y lo que muchas veces nos pasa es que cuando alguien se sienta a estudiar, o se sienta a hacer un informe, o se sienta a redactar un mail, o se sienta a hacer un proyecto, que podemos ser muchos de nosotros, no estamos en el momento presente, estamos tan dispersos, estamos tan distantes de lo que es el momento presente, que es imposible que en ese momento podamos plasmar la idea, podamos plasmar el conocimiento que debemos plasmar en ese momento, porque seguimos atendiendo el teléfono, porque seguimos en otros roles, ¿no? Sí que es cierto que es posible, porque aquí ahora todos nos hemos sentado y aunque yo creo que no habrá nadie que no lleve Salvo el bebé, que no lleve su teléfono, los habéis puesto en silencio, somos conscientes que no puede sonar y estáis aquí, estáis atentos a lo que alguien tiene que decir, estáis poniendo vuestra emoción, tenéis una mirada directa. Luego, si es posible y si sabemos que es necesario que esas condiciones estén. Lo que quiero decir es que cuando un niño se sienta a estudiar o cuando un niño pretendemos que tenga atención para asimilar esos datos, esa información, lo habitual es que esté disperso. Esa mente lo que tiene son muchas ganas, tiene mucha avidez de conocimiento, pero no el conocimiento de sentarme a leer, es lo menos probable. Habrá alguno que sí, pero no es probable.
Estarán dispersos, estarán en cualquier otro lugar o en cualquier otro momento, menos en el que tienen que estar en ese momento. Muchas personas vienen a clase y durante este ciclo de clases en el colegio en el que hago clases, bueno, los niños al principio, no hace tantos años, estoy en segundo ciclo que estoy haciendo clase con niños, me acuerdo que me preguntaban mucho por las posturas. José Antonio, ¿qué posturas vamos a hacer hoy? ¿Cuáles nos toca? Y pretenden hacer pues como posturas bueno, pues de contorsionismo, esta de pasarse la pierna por la cabeza, que un brazo dé la vuelta por detrás de la cintura. Pero conforme han ido pasando los meses de esos mismos alumnos, os aseguro que lo que más me piden es el ratito de los cuencos o el ratito de relajación. José Antonio, ¿cuándo viene el momento de relajación? Para ellos viene a ser relajación, para otros viene a ser meditación, viene a ser concentración, viene a ser, llamarlo como queráis, ese ratito en el que uno se está quieto. No os imagináis lo que les encanta, de hecho es lo que más me piden. ¿Y cuándo toca? A mitad de clase me están diciendo, ¿pero cuándo toca la relajación, José Antonio? ¿Cuándo va a llegar? Cuando un niño se sienta en casa, lo que sí que recomendaría mucho es que se genere el entorno y el conjunto de situación suficiente para que ese niño pueda estar ahí, no esté disperso. Desde luego, nadie, cuando hemos sido pequeños, nos dice, no te preocupes, siéntate, busca el entorno, encuéntrate contigo mismo, que este es tu momento de estudio. Nadie nos lo hace así, no sé por qué, o al menos a mí. ¿Alguno de vosotros os lo hicieron? A mí nadie me dijo, José Antonio, no te preocupes, siéntate, respira un poquito, ponte cómodo, que este es tu momento de estudio, no te preocupes de nada, no hay necesidad de comer ni de beber. Nadie nos explica eso, al revés. Uno se levanta por la mañana, venga, corre, que ha sonado el despertador, desayuna, súbete al coche, vamos, venga al cole, baja, coge la chaqueta. Pero es que eso es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche que me voy a dormir. Más las extraescolaridades, más el resto del día. No nos damos cuenta, pero lo que hacemos es que reproducimos lo que nosotros hacemos como adulto en los niños. Luego necesitan la calma que deban. Calma no es pereza, calma no es aburrimiento, calma no es inacción. Son conceptos totalmente diferentes. Uno puede estar quieto físicamente, pero con una atención y con un foco hacia lo que quieres hacer o hacia lo que quieres determinar impresionante. O puedes estar totalmente disperso, corriendo para un lado, corriendo para otro, tocando una cosa, tocando otra, totalmente disperso en el mismo entorno, que nunca llegas a nada. Estás perdiendo el tiempo, no estás siendo eficaz, no estás plasmando la idea que debes plasmar y evidentemente no te sale. Es que no me da tiempo. Bien, pero porque no has enfocado o no has atendido lo que debes. Hay alumnos ya muy mayores, empresarios, afortunadamente muchas personas empresarias que vienen a clase. Y después de unos meses, ellos mismos me dicen, José Antonio, hasta hace un tiempo me faltaba día. Ahora tengo 2 horas más al menos en el día. A las 6 de la tarde me he organizado el día siguiente. Tengo la agenda completa y me da tiempo a poder venir a clase. Cosa que antes me iba de mi entorno profesional a las 8 de la tarde o a las 9, donde no me daba tiempo a nada y no llegaba a ningún sitio. Solo empezando con mucha más atención por la mañana. Luego os recomiendo, algunos lo practicaréis, pero que practiquéis ese puntito de foco o ese punto de atención. Voy a plasmar o voy a hablar de lo que sería esa atención, pero desde el punto de vista de las vibraciones. A muchas personas mola esto de, yo es que medito por las mañanas. Yo me levanto, hago mi ratito de meditación. Está como de moda esto, ¿no? Me mola mucho. Muchos alumnos cuando vienen a clase, oye, las meditaciones esas guiadas que haces, ¿cómo haces esas meditaciones? ¿Cuándo las haces? ¿Qué días son? Mola mucho y está muy bien, pero al principio es poco menos que uno se queda parado. Meditar o que mi cerebro vibre en la frecuencia que debe, las vibraciones cerebrales, alfa, beta, gamma, teta, en el rango de frecuencia adecuado, es extremadamente complejo. Yo he tenido la ocasión de poder tener un encefalograma, y poder enfocarme ahí, y había una campanilla, un sonidito, en el que cuando tú llegabas al sitio, sí que te hacía saber si tus ondas cerebrales llegaban al punto que llegaban. Yo os aseguro que es extremadamente complejo. Luego, al principio, lo normal que surja es que uno tan solo consiga parar el cuerpo, que ya es mucho, pues ya habríais saltado 2 barreras. Una, la de estaros quietos, y 2, la de poder, una, la de tener la iniciativa de hacerlo, y 2, la de estaros quietos. Luego ya sería mucho. Fijaros si
contásemos la velocidad a la cual se traslada la onda de la que yo estoy hablando, de mi vibración, pues estaríamos en torno a unos 340 metros por segundo. El parking estará de aquí a unos 200. En un segundo, lo que yo estoy hablando, por el aire, llegaría al parking. Si estuviésemos hablando, pues por ejemplo, de la velocidad del sonido en el entorno acuático, pues estaremos en torno a unos 1500 metros por segundo. Puede ser el eco de los delfines, de las ballenas, cuando se comunican entre ellas. 1500 metros ya viene a ser como cuando habéis dejado la autovía y habéis entrado aquí, 1,5 kilómetros ya es largo. Si estuviésemos hablando de la velocidad del sonido en los huesos, pues ya estaremos rondando los 3500 metros por segundo. La playa ya ronda los 2 kilómetros y algo, casi. Si estuviéramos en un entorno acuático, en un segundo llegaría mi vibración como de aquí al mar. Exageradamente, si estuviéramos hablando en un sistema o en un conjunto de lo que es el acero, ya viaja la velocidad del sonido a 6000 metros por segundo. Pero nos vamos a quedar en el entorno de la estructura ósea. Porque esto que yo hablo, o la música que yo puedo estar escuchando, no importa qué tipo de música, sí importa, pero la velocidad del sonido, ¿no? La velocidad del sonido va a ser la misma. En mi estructura acuosa, pues soy un 80, un 70% agua, o mi estructura ósea, ese otro 20%, viaja rondando esos 3500 metros por segundo. Luego, lo que pretendo es mostraros la vibración, o qué puede mostrar, o qué puede surgir con la vibración en el cuerpo, en este caso de un niño o de un adulto. Fijaros, ya aquí he traído, estos serían unos crótalos, tendría que soltar una mano para cogerlos, y esto es un cuenco. Eso es un cuenco tibetano. Este es uno, de hecho es el número 10 de un set que tengo de 13 cuencos, que son maravillosos, os lo aseguro. Los hay metálicos, los hay de cuarzo, hay muchas opciones. Pero además, ahora lo haré sonar, también podemos hacer sonar, igual que estamos hablando y nos estamos comunicando, con nuestras cuerdas vocales. Lo que pretendo esta mañana es que hagamos una super práctica del mantra OM. Ya lleváis un rato sentados, mucho antes de que yo empezara a hablar, y realmente pues estáis bastante tranquilitos. No es muy alterado vuestro estado, vuestro corazón pulsa despacio, vuestro torrente sanguíneo va suave, no necesitáis mucha respiración. Pero vamos a seguir calmándola, en contra de lo que harían quizá, o de subir mucho la emoción, pues mi intención es que la bajéis mucho para que lo podáis experimentar. Y lo que quiero que experimentéis es en qué estado podría estar un niño, no necesariamente porque cante el mantra OM, pero sí si le pongo una música agradable, o sí quizás si le hacemos sonar algún cuenco en ese entorno, o algún crótalo, en qué estado se quedará. Luego, fijaos. Estos son los crótalos, son como unas campanillas, se usan para marcar pautas o también para hacer un inicio y un fin de ciclo que sea. Luego, tan sencillo como hacer sonar esto. ¿Qué ocurre cuando mi mente está en ese ratito de meditación con la atención a la respiración o con la atención a un sonido? Nuestro cerebro, por actividad mental, nunca para. Cuando uno no sé si será el caso quizá, cuando uno ha intentado como relajarse, cuando uno ha intentado como tranquilizarse, siempre han dicho, tú quédate en blanco, tú siéntate y como si no hicieras nada, en blanco, como si no hubiera nada. Pues no es cierto, no hay ni ausencia de color como color blanco, ni ausencia de dato como pensar en cualquier cosa. Es todo lo contrario. Yo lo que haré sería llevar mi pensamiento hacia algo en concreto para lo que me permita es no tener atención a ningún otro sitio. Luego, cuando uno empieza en ese estado meditativo o en ese estado de desconexión del resto del entorno, de ese ruido, no necesariamente sonoro, de esa agitación que normalmente tengo, lo que hago es que me enfoco en algo, no en nada. Si yo lo que pretendo es no pensar nada o no visualizar nada, mi ego me mostrará desde esta parte reptiliana todo aquello que más me preocupe para que yo lo pueda solucionar, que lo que está haciendo es cuidarme. Luego, ni ausencia de dato, ni ausencia de color. ¿Dónde nos enfocamos habitualmente? Pues en el sonido o en la respiración. En este caso, sonido, que serían con los crótalos, o esto que serían los cuencos tibetanos. Este es uno de un set, por lo
Desde luego, no es el sonido de una guitarra eléctrica, no es el sonido electrónico de un instrumento muy potente, pero es inmensa la vibración. Porque está llegando esta vibración a 3.500 metros por segundo a mi cerebro. ¿Por qué a mi cerebro? Porque está llegando por mis huesos, que impacta a mi piel, a la tela, a la camisa que llevo, a la tela, al interior. Pero es que todos mis huesos están unidos por toda esa parte del sistema nervioso, por todos los ligamentos y nervios, y por ende también van a mi sistema nervioso, van a mi cerebro. Luego esto lo que está haciendo es que vibre por completo mi cerebro a una velocidad impresionante, ronda los 430, 480 Hz. Eso es cada uno de ese ser, pues cada uno tiene pues, como su personalidad, cada uno tiene su carácter, igual que aquí lo tenemos todos, cada uno tenemos nuestro carácter y no es comparable con el de ningún otro. Pues vamos a hacer la práctica a ojos cerrados. Para hacer esta primera práctica, ¿enciendo ahora? Sí. Ahora sí, por esto. Solamente se oye el de mano. Me dejo tocar. ¿Por este? No. No. Me siento extraño aquí, Germán. No eres tú el que me está tocando. Germán es muy cuidador. Esto siempre lo hace Germán. Que por cierto lo hace muy bien. Es el que me cuida por las mañanas. Que me pone la parte del audio. Bien, continúo. Vamos a escuchar primero la parte de la vibración, tanto los crótalos como los cuencos. Entonces, para usarlo, fijaros, si estuvieseis sentados así, o en una mesa así, o si os fueseis hacia adelante así, pues imaginar que yo estoy atendiendo a una persona con la cabeza levantada, con las manos en el respaldo, con las manos encima de la mesa, y mi columna se va hacia atrás, o como muchos que llevan los pies hacia adelante. Lógicamente, mi mecanismo respiratorio, mi columna y mi cervical, es imposible que pasadas 5 horas, ni la de nadie, empiecen a doler. No te digo después de un montón de años. Luego, aunque los respaldos estén súper bien, lo que tengo que hacer es buscar esa poquito de retroversión en la cadera, llevar mi columna erguida, liberar toda la musculatura del mecanismo respiratorio, tener las piernas pues a un punto cómodo, como a 90 grados, y las manos pues, por encima de los muslos donde cuelguen cómodos los hombros y no estén o más adelante o más atrás. Luego, de momento, lo que os propongo es que busquéis una posición de ese estilo. Que no debe ser temblorosa, porque si yo ya me empeño en tirar mucho del esternón hacia arriba y que se convierta en algo tembloroso, pues va a ser excesivo. Luego los pies cómodos, las manos cómodas, los hombros un poquito hacia abajo. La vista, por aquello de que es la ventana del cerebro, no la necesitamos, con mi voz va a ser suficiente. Podéis cerrar los ojos, a vuestro gusto os recomiendo cerrarlos. Si hubieseis de seguir moviendo lo que necesitaseis moviendo. Pero darle un poquito de tiempo a que vuestro cuerpo tenga la opción de poder seguir descendiendo más y más el ritmo, la agitación, que aunque no me dé cuenta tengo, no importa si es sábado o si hubiese sido lunes, hay agitación. La inmensa mayoría habréis llamado por teléfono, habréis tenido varias conversaciones con personas, habréis tenido un poquito de prisa en algún momento, incluso esta mañana, y eso se arrastra. Tendréis muchas cosas que hacer, eso se arrastra. Pues intentar vivir el momento del carpe diem, intentar ser como muy conscientes de este espacio y de este lugar. No dejéis una voz allá a lo lejos, no hagáis eso. Tener la mente atenta, tener todos vuestros sentidos como desconectados. Mi intención es que desconectéis el gusto, hace mucho tiempo que vuestro gusto no ha funcionado. Mi intención es que desconectéis la vista, ya hace un ratito que habéis cerrado los ojos.
La intención es que desconectéis el tacto, sentís que estáis sentados y la posición en la que está puesto vuestro cuerpo, pero no varía, luego no estáis introduciendo ese tipo de datos, y os queda ya a lo lejos el oído y muy poquito más. Luego hay gran espacio de mente para poder sentir, para poder percibir, para poder captar. Las vibraciones de onda no solamente acceden por la parte acústica, como ya dije antes, aunque no con estas palabras. La vibración accede, impacta a todo el volumen de mi cuerpo, en todo el ámbito, en todo a lo largo de mi cuerpo. Oigo y soy capaz de interpretar el sonido que estoy oyendo, pero siento, que es lo importante ahora. La onda no solamente accede por el oído, sino yo permito que llegue a todo mi cuerpo. Los crótalos. No solo el escucharlos, que penetre, que llegue, que acceda a todo vuestro cuerpo. Me encanta, veo algunas manos que están haciendo un mudra, pulgar e índice. Eso está muy bien. No mováis, seguir como estáis. Solo el hecho de haber dejado, de haber permitido que vuestro cuerpo pare, ya es un gran mensaje. Seguid como estáis, salvo que sea indispensable que hubiese de mover algo. Sintonizar un poquito con vuestra respiración. Sintonizar, no sintonizo como una frecuencia de música. Sintonizo es que observo el volumen que está entrando de aire, la cantidad, la miro, la siento un poquito. El cuenco. No solamente lo oigo, sino que me invade la onda. Esto es lo más importante ahora. Despacito vais a abrir los ojos. No mováis mucho vuestro cuerpo. Solo abrir los ojos. Si alguna cabeza se ha caído un poquito, la podéis erguir, la podéis mirar. Si preguntase uno a uno, o si preguntase 10, cada uno tendrá su experiencia, cada uno tendrá su valoración, cada uno contará su historia de este mismo momento, de este mismo caso. Yo he escuchado un ruido y ya está, no me pregunten más. Ostras, no, a mí me ha llegado súper profundo. Yo, de hecho, hasta he sentido
cosquilleo en la planta de los pies o alguna parte de mi cuerpo. Cada persona tiene su propia experiencia. Unos lo sentimos de una forma y otros lo sienten de otra. Imaginar esto, pues no sé, media hora, 3/4 o 1 hora, con diferentes rangos de frecuencia, con diferentes sonidos. Es muy, muy potente. O si un niño, antes de sentarse a estudiar, eso quiere decir que yo tengo que tener unos crótalos y que tengo que tener un cuenco en mi casa, pues no necesariamente, pero puede ser una música agradable para que ese pensamiento no esté en otro entorno, en otro rol, más que en eso. También se canta el mantra Om mucho en clase. El mantra Om se dice que es el primer sonido, el sonido más básico, el sonido elemental, el sonido del universo. Tiene esa simbología, ese 3. Cada trazo de ese 3 tiene un significado. Realmente se escribe Aum y se pronuncia Om. Pretendo que sigáis avanzando en ese puntito para llegar a pronunciar el mantra Om. De nuevo, os propongo que lo cantéis. Alguno se quedará con el Om y hará un y estará escuchando de al lado. No os quedéis ahí. Usar vuestra propia energía, usar vuestra propia vitalidad, sacar vuestra personalidad en esa vibración. Yo voy a cantar el mantra Om, voy a recitar 3 veces el mantra Om, explicando primero cómo funciona eso del mantra Om. Al principio no deja de ser más que un sonido Om y punto. Pero si entendiéndolo un poquito, después de que lo explique, y practicando después de que lo practiquéis, tiene un mensaje diferente, por mi parte me daré muy contento, fijaos. El mantra, cuando yo pronuncio, por cierto, mantra es como lo de la ausencia de color o de pensamiento. Yo mantengo mi atención en algo. Yo mantengo en la pronunciación mental de algo o en la atención a algo y el resto de elementos ya no son importantes. Es por eso que funciona. Luego, el mantra Om, cuando yo empiezo a expirar por mis cuerdas vocales, vibran y vibran en la garganta. La garganta emite un sonido que va a mi plexo solar, bueno, a uno de los chakras, dejémoslo ahí. De ahí, lo que hace es que resuena en mi cavidad bucal, yo tengo la lengua como pegada hacia abajo, y entonces saldrá el aire por mi cavidad bucal. Después de unos segundos, la boca se cierra, la potencia o el flujo de aire se sigue manteniendo igual, no varía durante el principio hasta el final, lo que el diafragma de mi corazón, de mi pulmón esté presionando, va a seguir siendo lo mismo. Y entonces estaré durante todo el tiempo pronunciando eso. Y después aparece la M, cuando yo cierro la boca, el aire sigue por la laringe, saldrá por las fosas nasales, seguirá vibrando las cuerdas vocales, seguirá en mi plexo solar, seguirá en la parte superior, pero cuando el aire llega a las fosas nasales y sale por la parte de arriba, la vibración ya no va a estar en la boca, el aire ya va por detrás y la vibración que está emitiendo mi garganta va por detrás y se queda alojado justo la onda sonora como en la base del cerebro, esos huesecitos del martillo, el tímpano y el yunque en el oído estarán vibrando y además de eso vibrará muchísimo mi cerebro porque en el cerebro tenemos unos 15 mililitros de líquido, el cerebro no toca las paredes de mi cabeza, las amortigua, ahora está loco ahí, está amortiguando de un lado a otro y está como flotando el líquido. Entonces antes dijimos que rondaba unos 3.500 kilómetros por hora en líquido, metros por segundo, imaginar, o en mi hueso, o sea, es impresionante a la velocidad. Yo me acostumbro, estoy acostumbrado a que mi cuerda vocal vibre en este tono, en esta frecuencia, pero cuando eso ocurre en todo mi cuerpo y de esa forma, pues hay una sensación muy, muy diferente. Luego lo vamos a practicar. Ha habido un momento que he visto algunas manos que en forma de mudra, no he hablado de ellos, pero tienen mucha simbología y mucho significado. En las manos tenemos muchas terminaciones nerviosas, entonces, y en los pies. Entonces, cada forma de poner las manos, de hecho hay libros que solamente se dedican a explicar esto, en un dedo índice, pulgar medio, 2 dedos, más dedos,
de una forma o de otra, pues cada uno tiene un significado diferente hacia nuestro cerebro o esas terminaciones nerviosas. El más común es este. Pues vale, si os apetece, os invito a probar este. Mirad, voy a hacer el mantra Om. Me vaciaría de aire, tomo aire, a un 70 o un 80% del aire que yo pudiese tomar, e imagino que es como una lanza de doble filo. Tan flojo es el inicio como tan flojo es el final, como si hubiese hecho una parábola o una campana de Gauss, para lo que os suene lo que estoy diciendo. ¿Bien? ¿Lo vais a experimentarlo? Si os apetece, os recomiendo que sí. No os quedéis escuchando la vibración de la otra persona. No tengáis pudor en decir OM, más flojo, más fuerte. Yo marcaré el inicio, marcaré un poquito la intensidad, pero pronunciarlo, experimentarlo, daros la ocasión de experimentarlo. De nuevo, poner esas piernas cómodas, poneros sobre ese puntito de los isquiones, no uséis el respaldo. Imaginar mi columna así. ¿Qué aire voy a meter yo en mi cuerpo de esta forma? ¿Cómo va a funcionar mi diafragma de esta forma? Erguir la columna, que no se os vengan los hombros hacia adelante, que vayan un poquito hacia atrás y como hacia el suelo. Sacar un poquito de volumen sin que llegue a ser tembloroso, sin que moleste en vuestro cuerpo. Cerramos los ojos. Haced 3 respiraciones. Recordar a ese 80%. No toméis un volumen de aire exagerado. Hacer 3 respiraciones pues como suavecitas. Vaciar, llenar, vaciar, llenar. Haremos este ciclo de 3 veces. Se suele cantar 3 veces el mantra Om. Luego vaciar de aire. Tomar un poquito más de aire que lo hicisteis en el ciclo anterior. Segunda. Tercera. Abres los ojos. Cada uno habrá tenido su propia experiencia. Uno lo habrá sentido de una forma, otro lo habrá sentido de otra, otro lo habrá sentido de otra. Pero vamos a dar un paso más allá. Esa misma vibración que habéis sentido, el canal auditivo está conectado a mi faringe, a mi laringe, hay conductos de ventilación y la onda sale dispersa, como hemos dicho, se propaga en el aire, se propaga en el hueso, se propaga en el agua. Vamos a tapar los oídos. Y esa vibración se va a quedar muy alojada, muchísimo más en lo que es el cerebro y en el líquido del cerebro. El cerebro principalmente está compuesto por grasa, materia gris, que serán neuronas, pero principalmente por grasa, pero bañado por esos 15 mililitros que hemos dicho aproximadamente de líquido. Luego os recomiendo que apretéis un poquito en el oído o que metáis un poquito los meñiques, un poquito, pero que cerráis el oído. Misma posición, 3 veces mantra Om, cuidado que es potente. Prepararos, cerráis los ojos, vaciar de aire, inspirar un poquito más que lo hicisteis la vez anterior. Segunda.
cojáis las manos, abrís los ojos. Nada que ver. Totalmente diferente. De nuevo, imaginar que no mucho, 10 minutos o 5 minutos, que no es nada en el intervalo de un día, a ese niño que se va a sentar a estudiar, no importa si yo le canto el mantra Om, no importa lo que yo esté haciendo con ese niño, genero el entorno, genero la vibración emocional, o de verdad con música, la que yo considere, para que se ponga a estudiar. Son herramientas, cada uno puede usar las herramientas que considere o como considere. Una temperatura adecuada, una buena vista al exterior, una buena iluminación, todo suma. Todas las sutilezas aportan. Una sutileza no es nada, tanto como que ni me puedo dar cuenta de ella. Pero 15 o 20 sutilezas en la experiencia que yo pueda sentir haciendo lo que hiciese es indispensable y es básica para que la experiencia de lo que esté haciendo tenga el aporte que deba de tener. Luego no permitáis que estos niños, da igual qué niño o qué niña de vuestro entorno, vayan alocados, vayan corriendo, vayan zumbando donde tengan que ir y directamente se sienten 2 y 2, 4, 3 y 3, 5. No permitáis eso, porque esa persona, y que os sirva también como adultos, no está en las condiciones óptimas ni adecuadas para poder asimilar la información que tenga que asimilar. Si esta misma práctica lo hubiera hecho al principio de cuando yo empecé a hablar, no tendría el mismo mensaje que está teniendo ahora. No sería igual, no habrías experimentado lo mismo, no funcionaría igual. Luego, cuando un niño se siente a estudiar o en el entorno en el que esté, si de verdad yo considero que hace falta subir la emoción de ese niño porque está triste, subirle la emoción, pero una emoción agradable, una emoción positiva. Pero si su estado de agitación es excesivo, lo que tengo que buscar es un punto para que calme y para que pueda asimilar toda la información que tenga que asimilar. Y ahí está la parte racional, ahí está la parte de adulto, para que yo pueda observar que esa experiencia y que ese tiempo tenga provecho en ese niño. Y eso es responsabilidad nuestra. Docentes, padres, tíos, eso es responsabilidad nuestra. Eso lo deberíamos asimilar nosotros. ¿Alguna pregunta? Pues no habéis preguntado nada. Dime. Uh-huh. ¿Hay alguna manera para con ella, para que ella empiece a entender más la manera de poderse tranquilizar y poderse Sí que lo hay. ¿Te levantas las manos? ¿Vienes que vas a hacer de modelo? Hay muchas formas. Hay muchas formas. A ver, como técnicas estudiadas, como técnicas constatadas, pues no podría saber decirte, pero desde luego. Si yo me siento a la de Germán, ¡eh, Germán! ¡Ponte ahí! ¡Pon los brazos así, hombre! ¿No ves que tienes el libro delante? ¿A qué esperas, hombre? ¡Ponte ahí! Pero, chico, ¿no te has estudiado todavía? Es imposible que ese niño, sin duda lo estoy exagerando, me estoy yendo a un extremo muy extremado, pero es imposible que ese niño pueda entender nada. Si yo a ese niño, pues le cojo una mano. Buenos días. ¿Qué tal ha ido el día esta mañana? ¿Has venido del cole? ¿Sí? ¿Qué te ha pasado esta mañana en el cole? ¿Ha ido todo bien con tus compañeros? ¿La comida? ¿Has comido en el cole? ¿La comida está bien en casa? Lo cuidas un poquito, le hablas con calma, lo tocas. Somos personas que vivimos en sociedad, lo tocas, compruebas que su entorno sea adecuado, que tenga una postura, como hemos hecho aquí, adecuada, que no esté con ningún distractor que no deba, no necesita un teléfono al lado, ni una tablet, ni un juguete, ni nada, porque al segundo siguiente es lo más importante que va a tener. Tú le generas ese entorno que hemos estado hablando. Que hayáis llegado a estar ahora mismo tan tranquilitos no ha sido casualidad. Lleváis ya un buen rato yendo hacia ello. Y eso es responsabilidad tuya en este caso, de que esa niña, por muy agitada que sea, tenga lo que tenga que hacer tranquilo para que en ese momento esté tocándola, acariciándola, sintiendo mucho tu contacto. Si te tienes que tumbar al lado de ella, te tumbas al lado de ella. Pero que sienta tu calma. Lo que no puedo hacer, ¡estate quieto, no te muevas, no te muevas de ahí! Y tú estás corriendo a otro punto. Eso tampoco va a poder suceder. Si tú estás muy agitado, si yo estuviera aquí dando saltos y chillando y corriendo, lógicamente no tendría el mismo mensaje a la otra parte. Luego, una responsabilidad muy grande por tu parte es darle la calma, el tacto y la serenidad suficiente
para que ella pueda entenderlo. Si tú te has levantado y le has dado 30 mensajes de agitación y estrés, cuando quieras darle uno de calma, lógicamente no va a llegar. Es imposible. Si tú estás el triple de alterado que ella, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo pretendes que ella vaya a meditar si tú estás súper agitado? No, tú tranquilízate, ¿eh? Tú no pienses en nada. Tú siéntate ahí, que los papás y tú vamos a meditar. Ya verás qué bonito. Y una puñeta. Si eres tú la primera persona que está agitada, si eres tú la primera persona que estás desde hace ya un buen rato diciéndole mensajes de agitación, es imposible que te vaya a entender si tú estás mirando el teléfono o te estás haciendo otro tipo de cosas. Luego, quien primero tiene que dar esa calma y quien primero tiene que dar ese puntito es uno mismo hacia esa persona o ese conjunto de personas. Si no, no funciona. Insisto, es muy fácil de comprender, seguro. Si yo estuviera dando botes y dando saltos y estuviera histérico aquí, por mucho que yo dijera por mi boca lo que yo quiera pronunciar, no funciona. Pues yo soy el primero que no estoy tranquilo. A mí es el primero que no me está funcionando, ¿cómo va a funcionar hacia el otro lado? Luego habrá que generar el entorno suficiente y la calma suficiente hacia ese niño o hacia esas personas para que puedan entenderlo. Y entonces funcionará. Luego tiene que ser coherente. Los primeros que hay en el ejemplo son los padres. No sé cuál será la situación, pero no importa cuánto de agitados son los niños. En el cole uno se me colgaba en las espalderas, otro se me subía en un rulo que se me ponía boca abajo que se iba a romper, otro se hacía una cuevecita y cada uno busca su rol y yo les permito que hagan su rol en el entorno en el que más a gusto estén. Yo les propondría pues una posición, si alguno lo sabe, de savasana, extendidos, tumbados, pero bueno, les dejo de cada uno y es inmenso, insisto, es lo que más me piden. Les encanta. Luego, parte de uno más que del resto. Muchas gracias, Germán. Ok. ¿Ha servido de algo? Más preguntas, por favor, preguntarme. En el caso de que no sea tu hijo, sino que vas a estar una hora con él, por ejemplo, yo doy clases particulares por las tardes y los niños a las 7 de la tarde desconectan. Lo último que quieren es ponerse a leer o ponerse a focalizarse en algo que tengan que estudiar. Entonces, a veces me es muy complicado, yo lo que tengo que transmitir esa calma, venga, vamos a... Pero es muy complicado con el ajetreo que lleva, la madre a veces está saliendo de la sala, lo que sea. Pues probablemente yo usaría una técnica totalmente diferente, totalmente radical. Iría a ese niño y me lo ganaría emocionalmente a tope. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esta mañana en el cole? ¿Te ha ido bien? Todo lo contrario, porque tienes que generar la sinergia suficiente con ese niño para que tú seas esa persona de confianza. Y cuando tengas toda su atención y cuando tengas todo su foco, pero vamos, todo su foco es, imagínate, es inmenso, o sea, es esto, es de ahí, ahí, de ahí, ahí, de ahí, ahí. Entonces lo llevarás a tu terreno. Pero si tú no consigues, si sigues en ese modo disperso, y tú aprendes, hola cariño, buenos días, ¿qué tal te ha ido el día? El chaval te va a mirar y te va a decir, anda y no me tomes el pelo. Me iría a un sentido totalmente contrario. Porque esa es la parte emocional, esa es la parte racional de adulto, que tú sí tienes la capacidad. Él no se va a dar cuenta de lo que estás haciendo, pero tú sí vas a tener esa posibilidad de nuevo, tocar, sentir, traerlo a este momento, captarle su atención, que deje todos los distractores externos, seguramente con mucha emoción, y cuando tú notas y sientes que tienes ese túnel, ese foco, lo llevas a donde lo quieras llevar. A un punto divertido, a un punto chisposo, a un punto alegre, pues dependerá del niño. Pero luego dices, siéntate, cálmate, ¿eh? No, pues no te hará ni puñetero caso, ni ese niño ni ninguno, dependerá. Luego lo haría en sentido contrario. En ese caso yo lo haría en sentido contrario, que también me funciona. Seguro que sí. En mi caso, bueno, pues tengo... Sí, no, reglada oficial no, pero siempre, bueno, en mi entorno profesional, pues he estado haciendo cursos, a nivel particular también, he estado dando clases particulares en mi fase estudiantil, doy clases ahora, no oficial, no como un profesor en el colegio en el que estoy, me sigo haciendo clases en mi sala, o sea, no oficial, es cierto, no. Bueno, viene a ser un CAP. Hubo unos años en lo que hice lo que pues el curso de adaptación profesional, experto docente, ese sí, durante creo que estuvo un año y algo, estuve haciendo ese curso. Eso sí, esa es la formación reglada, docente,
registrada por el entorno oficial que podría constatar. Es así. ¿Había otra pregunta por allí? Esa era la pregunta. La última pregunta. No hay una edad como tal establecida. Lógicamente, si es un bebé y no se sustenta, pues le haremos, tocaremos, vibración, sentir de una forma diferente. Pero edad como edad, yo tengo un alumno de 78 y bueno, los de 14, los del cole, a 9, son acciones diferentes, como dije en este caso. No es lo mismo pues hacer una relajación, hacer una meditación con un adulto que hacerla con un niño. Tendrás que comprender otro tipo de principios, otro tipo de mensajes, otro tipo de conversaciones con ese niño. Pero una edad como tal, tú puedes tener un bebé y si ese bebé lo ves agitado y tú lo acercas hacia ti, hacia tu corazón, llámalo como quieras, psicología, emoción, yoga, lo acercas hacia ti y tú le das esa calma y tú le das ese sosiego, esa tranquilidad, lo más probable es que ese bebé calme, como estaba haciendo un momento ese señor. Lo normal es que ese bebé aquiete, calme, se suavice, se controle, si tiene sus necesidades atendidas. Puede ser yoga, puede ser lo que tú quieras. Las posturas de yoga es un 20% de lo que es el conjunto de la disciplina de yoga. Es una forma de vida, es una forma de alimentarte, es un montón de disciplinas más. Lo que es la postura, el asana, la parte del contorsionismo, eso es lo de menos realmente en lo que es el yoga. Hasta aquí llego. Muchísimas gracias por haberme atendido, muchas gracias por haber prestado atención que habéis prestado. Me he encontrado muy a gusto. Espero que haya tenido un mensaje que haya funcionado y hasta pronto.